Romanos capítulo 7, del verso 18 en adelante. La palabra del Señor dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oremos un minuto. Oh Señor nuestro Dios, que a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tú nos has hecho tus hijos. Hemos oído tu voz y nos hemos reunido aquí para darte alabanza, para escuchar tu palabra, para invocarte y encomendar a ti el cuidado de nuestras cargas y nuestras necesidades. Derrama tu unción sobre todos los presentes para escuchar tu palabra y úngeme con tu espíritu para hablar lo que tú deseas que se diga. En el nombre de Cristo, que el Verbo vuelva a hablar en este día, te lo pido. Amén. Yo quisiera hablar acerca del problema de la culpa. El texto que hemos leído nos da cuenta de una lucha que existe en todo creyente en Jesucristo. Es una lucha que nos puede llenar de culpas. Uno se pregunta, ¿por qué aún permanece en mí la inclinación al mal? Martín Lutero tuvo una gran lucha para poder encontrar al Dios misericordioso. Lutero vivía una profunda angustia espiritual y él estaba lleno de dudas acerca de su salvación. Martín Lutero ingresó en el año 1505 al monasterio de los agustinos y se hizo monje porque para él la búsqueda por la seguridad de su propia salvación era el interés supremo en su vida. Lutero estaba lleno de dudas y de culpas, y él no podía convencerse y estar seguro nunca de su salvación. En aquel tiempo, las buenas obras y la confesión de pecados de forma privada era la respuesta que tenía este joven monje para poder encontrar cierta certeza de su salvación. Las buenas obras y la confesión de los pecados. Pero Lutero, él decía que siempre tenía en él el temor de no confesar todos sus pecados. ¿Cómo él podía estar seguro de haber confesado todos los pecados? Por otra parte, ¿cómo él podía sentir seguridad de realizar suficientes buenas obras como para que él pudiera ser justificado ante Dios? Así Lutero vivía atormentado. A Lutero
Dios le parecía un juez severo. Lutero no podía amar a Dios. Él lo confiesa. Porque él veía en Dios solamente a un juez justiciero. Cuando él escuchaba la justicia de Dios, como leía recién nuestro hermano Luis, él, antes de conocer la verdad de Jesucristo realmente, él sentía que la justicia de Dios era solamente un Dios castigador. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas que desean seguir a Jesucristo ven a un Dios solamente castigador? Y estás viendo siempre a Dios que está esperando de que tú te caigas para castigarte. La culpa es algo que perseguía a Lutero y que persigue a muchísimos. Lutero empieza a enseñar acerca de los salmos, siendo un doctor en teología, muy joven, y los salmos los empieza a relacionar con Jesucristo. Y luego, en el año 1507, angustiado, siendo ya nombrado sacerdote, no podía encontrar seguridad y tranquilidad. Posteriormente, a él se le encomienda enseñar acerca de la carta de los romanos. Y es allí donde él, investigando en las Escrituras, él logra recibir de parte de Dios la gran revelación que libró su vida y cambió el mundo. Él lee y encuentra la gran respuesta a su incertidumbre y alivio. Y lee en Romanos capítulo 1, 17, el justo por la fe vivirá. Lutero dice acerca de su descubrimiento, comillas, sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso habían sido abiertas para mí. Descubrí que la salvación no depende de cualquier obra o méritos humanos, sino de la confianza absoluta en la promesa divina del perdón ofrecido por Cristo. Descubrió que la ley de Dios no fue dada como medio de salvación, sino que existe para convencer a los pecadores de su pecado y para humillar al soberbio. La ley no fue dada para que nosotros encontremos la salvación. El mensaje del Evangelio revela que Dios justifica al impío por la fe sin obras meritorias. Alabado sea el Señor. En el tiempo de Lutero y aún en nuestro tiempo el catolicismo está fundado en la teología de Tomás de Aquino. Este teólogo basó sus reflexiones teológicas en la filosofía aristotélica. Y Aristóteles plantea el ejercicio de las virtudes como el método para ascender a la divinidad. Con este trasfondo filosófico, Tomás de Aquino, y por consecuencia el catolicismo, coloca todo su énfasis en la práctica de las buenas obras y sujeta la salvación a este pensamiento. Por eso que existen los santos, porque uno no está seguro al acudir a Jesucristo y necesita que alguien interceda por uno. En este pensamiento, basado en Aristóteles, Lutero fundamentaba su fe y por eso que él no podía tener paz. Pero la palabra de Dios nos muestra que nadie será salvo por sus obras y que la salvación es un regalo y que somos justificados por los actos y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted debe entender que Lutero no podía librar su conciencia de la culpa porque jamás era suficiente el obrar
Y como el apóstol Pablo, leíamos en el texto, no veía un progreso tal que le produjera esperanzas. El creyente, al ir creciendo en el camino de Dios, no va venciendo sus inclinaciones al mal. Lo repito, el creyente al ir avanzando en el camino de Dios no va venciendo sus inclinaciones al mal. Porque el gran apóstol decía, yo tengo una ley en mi mente que quiere hacer el bien, pero encuentro una ley en mis miembros que me lleva al mal. Por lo tanto, un creyente maduro es el que comprende que esta lucha no terminará hasta que partamos con Jesucristo. Usted no va a vencer sus inclinaciones al mal mientras Jesucristo no lo levante en un cuerpo glorificado. Esto es muy importante para vencer la culpa. La culpa tiene su razón positiva y debe existir. La culpa nos puede movilizar hacia Dios y me acerca a Él por medio del arrepentimiento. La palabra de Dios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La culpa yo debo aceptarla en la vida porque ella me conduce al arrepentimiento y me lleva al Señor. Pero también existe una culpa que inmoviliza al ser humano. Si hay algunas enfermedades que se relacionan especialmente con la culpabilidad, estos son los trastornos mentales. Veamos algunas expresiones del sentimiento de la culpa. Por ejemplo, el autocastigo. La persona requiere sufrir para sentirse aceptada por Dios. Lutero se flagelaba, Lutero hacía largos ayunos, Lutero recorría muchas distancias de rodillas. Lutero se autocastigaba con el propósito de encontrar alivio para la culpa. Hay algunos creyentes que cuando están felices empiezan a decir, ¿en qué estaré pecando? ¿Estaré pecando contra el Señor porque no tengo ningún ataque en mi vida? El autocastigo. Los comportamientos compulsivos, dice la psicología, en muchos casos están originados por la culpa. Las adicciones al alcohol, la drogadicción, las aventuras sexuales reales o virtuales, los excesos de trabajo, los trabajólicos, los excesos de comida, etc. Han descubierto que muchos de estos trastornos tienen su origen en la culpa. La falsa humildad, cuando uno dice, yo no merezco esto, yo soy muy malo. La relación con Dios también se debilita, el alejamiento de Dios, y la persona se siente indigna de su favor. Todo esto lo ocasiona lo que la palabra de Dios dice, esta tristeza del mundo que produce muerte. La culpa sana nos moviliza al arrepentimiento y encontramos descanso en Dios. Entonces, ¿qué trato de decir? Que la culpa es necesaria, pero que la culpa también puede transformarse en algo enfermizo. ¿Y de qué depende que nosotros venzamos esto? Primero hay que entender lo que el pensamiento humanista dice acerca de la culpa.
Hoy día existen corrientes de pensamiento que están muy difundidas y que enseñan que lo primero en el ser humano y más importante es la libertad. Libertad entre comillas, no importando el daño que yo le haga a mi prójimo, no importando el otro. Lo importante es la libertad y tú debes rechazar cualquier sentimiento de culpa que venga por tus actos, porque esto te va a dañar, te va a afectar emocionalmente y no va a permitir tu desarrollo. Así se piensa acerca de la culpa, por lo tanto la culpa hay que rechazarla. Algunos hablan que el cristianismo es la religión de la culpa y que siempre hace que la gente se sienta culpable y así los maneja. Pero el cristianismo es la única creencia que le da una salida real a la culpa. A la culpa. Y esa salida la da en Jesucristo. Lutero comprendió que él por sus obras no era justo. Pero Lutero llegó a amar a Dios y amó a Jesucristo cuando se dio cuenta que él ya lo había hecho todo para que Lutero fuera justo ante él. Y así pudo librarse de sus culpas y se pudo transformar en una persona que amaba a Dios, que amaba al Señor y por gratitud lo servía, porque se daba cuenta que Dios ya lo había dado todo por él. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la respuesta cristiana? La Biblia nos muestra una realidad diferente entre el creyente y el no creyente en su percepción de la culpa. El apóstol Pablo nos declara que él vivía una dicotomía en su existencia. Mas yo soy carnal. ¿Quién puede decir yo soy carnal? Solamente el hombre espiritual. Solamente el espiritual puede decir yo soy carnal. Por eso que usted debe comprender que uno no va a vencer sus inclinaciones. Las va a reconocer y va a luchar contra ellas. Si yo hago mal, no lo hago intencional ni premeditadamente, sino que siento predilección por el bien y sin embargo ocurre que hago lo contrario. Eso es lo que decía San Pablo. Yo no hago el mal porque a mí el mal me gusta. Yo no hago el mal porque yo lo deseo. No, porque el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Entonces yo amo la ley de Dios hoy. Pero encuentro en mis miembros otra ley que me lleva a hacer lo contrario. El hombre carnal, en cambio, es un perfecto conocedor del mal porque lo hace a propósito, con diligencia, por propia elección y decisión, y si alguna vez hace el bien es por casualidad. El hombre carnal, aunque esté haciendo el bien, en realidad no entiende lo que está haciendo, porque lo hace impulsado solamente por el temor. Y si no hubiese castigo, él haría el mal impunemente. Solamente deja de hacer el mal porque tiene temor. Y si le quitaran el castigo, lo haría. Pero el creyente, el hombre espiritual, ama el bien. Ama y desea el bien. Pero él se da cuenta que encuentra una ley en sus miembros que no le deja hacer el bien. El otro día estaba en mi casa y oraba al Señor y le decía, Señor, yo amo estar contigo. Señor, yo sé que estar contigo es lo más grande y maravilloso. Me agrada tanto estar contigo, Señor. Yo sé que cuando estoy un largo tiempo contigo, yo recobro la fuerza, tengo la alegría en mi vida, tengo esperanza. Señor, yo lo único que quiero es estar contigo, pero no puedo. Señor, no puedo. Trato de orar largo y no puedo. Ayúdame.
Y ahí sentí del Espíritu Santo y pude estar un largo momento con el Señor. Pero cada vez que voy a la oración empiezo, Señor, yo quiero esto, yo quiero orar. Pero no puedo, Señor, ayúdame. Porque encuentro en mí una lucha. Bendecido sea Jesucristo. El espiritual dice, pues si voy a cumplir y llevar a cabo su voluntad, haría el bien, sin oponer reparo alguno y de buena gana, porque esto es precisamente lo que mi voluntad quiere. Pero mi manera de actuar es otra, por eso yo no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quiero. Si el Señor me dice qué quiere hacer, yo quiero hacer el bien, Señor. Yo quiero seguirte, quiero servirte, quiero amarte, quiero amar a mi prójimo. Pero encuentro esta lucha. El Señor ha dicho que el amor de Él ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso está esta disposición en nosotros. Por eso el apóstol decía, no hago el bien que quiero, porque lo que él quería ya estaba derramado en su corazón. El Señor dijo, les daré un corazón nuevo, y pondré mis leyes en ellos. Y usted, si usted se ha entregado a Cristo, o si usted se entrega a Jesucristo, Dios le dará un corazón nuevo. Y usted va a querer hacer el bien. Pero al no poder hacerlo, se va a llenar de culpa. Se va a llenar de culpa. Y si no conoce esta verdad, usted puede llegar a trastornarse. Porque es en la religión donde se gatillan muchos trastornos mentales. Muchos. ¿Por qué? Porque uno quiere hacer el bien, pero encuentra que no lo puede hacer y te llena de culpa. Alabado sea Jesucristo. Los santos siguen siendo justos, pero son a la vez pecadores. Son justos porque creen en Cristo, cuya justicia los cubre y les imputada, y esta justicia les es dada, pero son pecadores porque no pueden cumplir la ley. No están libres de la concupiscencia, sino que son como enfermos sometidos a tratamiento médico. Los creyentes somos enfermos de veras, pero caminando a la mejoría. Somos salvos en esperanza. O más bien estamos siendo curados, estamos recuperando la salud. Esos somos los creyentes. Vamos en camino a recuperar la salud. Gracias doy a Dios por Jesucristo, decía él. ¿Por qué daba gracias por Jesucristo? Primero porque Jesucristo lo hacía justo por su muerte. Y entonces él, cuando venía la culpa, podía pedir perdón al Señor y arrepentirse delante de él y dejar sus culpas en él. Y por otro lado, al reconocer esta debilidad en él, daba gracias a Jesucristo porque un día lo iba a levantar de los muertos con un cuerpo nuevo que ya no iba a tener más esta lucha. Ahora mis miembros van a querer también hacer el bien. Alabado sea el Señor. Demos un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a Jesucristo. Usted debe comprender que lo que fue aniquilado fue la culpa de los pecados en la cruz del Calvario, pero la debilidad sigue existiendo. Somos como borrachos, comillas, chantados. Eso es, nada más. Eso es, pero al fin y al cabo, alcohólicos. Somos alcohólicos que no hemos detenido, pero te acercan un vasito y te empieza a tiritar la pena. ¿Verdad? Es un alcohólico. El alcohólico jamás se sana. Solamente está ahí. Así somos los creyentes. La culpa por nuestro pecado fue llevada a la cruz del Calvario.
pero la debilidad continúa. El pecado, y para ir terminando, tiene un poder, y ese poder lo ejecuta utilizando los mandamientos. Y el pecado tiene este poder de tomar los mandamientos y con los mandamientos despierta nuestra concupiscencia. La palabra del Señor dice, Romanos 7:8, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Se lo explico. En una oportunidad, la abuela con su nieto, y la abuelita le dice, mira, mijito, qué bueno que está ahora en mi casa, que va a estar acá conmigo, juega, lo que quiera, y de repente mira una puerta y dice, pero esa puerta que está ahí, esa no la abras, porque ahí adentro no hay nada que te sirva a ti. Entonces el nieto queda sorprendido y empieza a surgir en él el deseo. ¿Y qué abrir la puerta? Quiero abrir la puerta. ¿Se ha dado cuenta usted que los movimientos inquisidores en la historia jamás han tenido éxito? Lo que está pasando hoy día en Irán. Las mujeres quieren sacarse el velo y ellos no quieren. ¿Qué va a suceder? Van a morir miles, pero al final se van a sacar el velo. Porque la Inquisición nunca... Entonces cuando a uno le prohíben algo es peor. Es peor. Ese es el poder del pecado. Y este nieto veía la puerta y la miraba. Y creció el nieto. Y ahí estaba la puerta. Y se acordaba que la abuelita le había dicho, mira, no abras esa puerta porque en ese lugar no hay nada que te sirva a ti. Cuando falleció la abuelita, lo primero que hace, va y abre la puerta. ¿Y qué encontró dentro? Nada. Era un cuarto vacío. Nada. El poder del pecado. Viene la ley, y pesca el pecado de la ley y despierta nuestra concupiscencia. Y nosotros, ¿qué surge en nosotros? La culpa. Por ejemplo, la envidia. ¿Usted quiere ser envidioso? Pregunta. O sea, usted nacido de nuevo. Mire, el que no es creyente no tiene este problema. El que no es creyente no se pregunta. El que no es creyente no tiene conciencia de que hay una lucha en él, porque no la tiene. Para él ser envidioso o no ser envidioso es lo mismo. No tiene. ¿Quién tiene esta lucha? El creyente. El creyente. Usted no quiere ser envidioso, pero la envidia está en usted y en mí. Y surge, ¿o no? Hermanos del coro, cuando aparece alguien que canta mejor. ¿Ah? Ya, usted no se pelea en las primeras sillas, se pelea en el micrófono. ¿Pero por qué? Por la envidia. Pero no son lo único. Somos todos iguales. Siempre sentimos envidia de los que hacen lo que más nos agrada a nosotros y lo hacen un poquito mejor. Yo no siento envidia de Arturo Vidal. ¿Me entiende? No porque se pinte todos colores, no es por eso, sino que porque yo no sé, para mí el jugar fútbol no es lo que yo... Pero a lo mejor yo puedo sentir envidia de alguien que predique. ¿Me entiende? Y usted mira a otra mujer y dice, ¡uy, qué linda está! ¡Qué envidia! Desgraciada, que el Señor te bendiga. ¿Verdad? La envidia surge. ¿Y qué dice usted? Yo no quiero ser envidioso. No quiero ser envidioso. A veces viene la ofrenda y lo dicen, vamos a ofrendar al Señor, hermanos, ¿quién da? ¿Y qué es lo que surge? La avaricia. No, y cerramos la mano, no, ahora no voy a dar. ¿Entiendes? Porque hay un mandamiento que dice, no seas avaro. Porque hay otro que dice, no envidies. Entonces viene el pecado y tiene ese poder
para tomar el mandamiento y despierta en ti eso que siempre ha estado ahí, la avaricia. Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a la autoridad, ya sea a nuestro obispo, ya sea al pastor, ya sea a tu dirigente, a tu supervisor, a tu guía, al carabinero, ¿ya?, al guardia en el metro que nos dice, colócate la mascarilla, por favor. ¿Qué surge? ¿El Dios te bendiga? No. Surge la soberbia, ¿o no? Yo con los hermanos del G12 tengo una relación de amor-odio. Y es así, y ellos lo saben y yo lo sé. Yo a ellos lo amo, pero yo sé que ellos me aman y me odian. Pero yo tengo la misma relación de amor-odio con mi autoridad. ¿Por qué? Porque está la soberbia en uno. Está la soberbia. ¿Y qué dice uno como creyente? No quiero ser soberbio. Señor, no quiero ser soberbio, no quiero ser envidioso, no quiero ser lujurioso. O como decía el hermano Rubén, se puede mirar pero no repasar. ¿Se acuerdan? Mirar pero no repasar. Bueno, mirar pero no repasar es muy interesante eso. Entonces cuando viene la envidia, viene la soberbia, viene la lujuria, viene la ira, viene la gula, que es un pecado capital. La gula, yo no quiero seguir comiendo, ¿hasta cuándo como? Y viene la culpa porque no paro de comer. La pereza, me dicen, vamos a ir a visitar, hermano, vamos a salir a predicar y todo. ¿Qué es lo primero que viene en usted? ¡Oh, qué rico! No, pensaba descansar, justo quería descansar. La pereza. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: no es lo que entra en ti lo que te contamina, sino lo que sale de ti. Y esto es muy importante. Cuando viene la envidia, cuando viene la soberbia, cuando viene la lujuria, nosotros creyentes, ya, que podemos mirar pero no repasar, cuando viene todo este pecado que mora en mí, ¿ya? ¿Usted qué tiene que hacer? Si usted lo deja salir, usted peca. Si usted actúa por la envidia, peca. Si usted deja que la soberbia lo maneje, peca. Pero mientras no salga, usted tiene que decir como el apóstol: yo quiero hacer el bien y esto está en mis miembros. Entonces no soy yo, es el pecado que mora en mí. Por lo tanto, yo te resisto. Y el apóstol decía, las obras de la carne yo las hago morir por el Espíritu. Por lo tanto, yo no dejo que me domine la envidia, no dejo que me domine la soberbia, no dejo que me domine ninguno de los pecados que moran en mí. Y así la culpa no entra en mí, porque no es mi culpa. ¿Cuándo es culpa? Cuando yo dejo dominarme por ello. Debe entender entonces, hermanos, para terminar, nosotros jamás venceremos las inclinaciones al mal mientras estemos en este cuerpo. Por eso, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando peco voy a donde Él y el Señor borra mis pecados, se va la culpa, no me trastorno. No me empiezo a enfermar mentalmente y dejo las culpas y sirvo al Señor. Y cuando surgen estas bajas inclinaciones que están en mí, yo digo, este es el pecado que mora en mí y por el poder del Espíritu Santo no me vas a dominar. No me voy a dejar dominar por la envidia, no me voy a dejar dominar por la pereza, no me voy a dejar dominar por la soberbia. Con la ayuda del Espíritu Santo voy a vencer, pero siempre voy a tener esta lucha. Y ya no me siento culpable cuando viene, simplemente digo, no, para afuera, esto no es mío. No es mío, no es lo que yo quiero hacer el bien. Por eso, ¿debemos hacer buenas obras o no?
Las buenas obras no debemos hacerlas por la culpa. Por la culpa. No debo hacer buenas obras para poder aliviar mi culpa. No. Yo debo hacer las buenas obras porque el amor de Dios fue derramado en mí y yo quiero hacer el bien. Yo quiero amar a mi prójimo. Por eso que yo voy y visito al enfermo. Por eso que yo voy y hablo de Jesucristo. ¿Me entiende? Porque ya el amor de Dios fue derramado en mí. Yo lo hago como producto en mi fe. De hecho, el que no obra, su fe está muerta. Su fe está muerta. Por eso, hermano, debemos entender que la culpa, el cristianismo le ha dado realmente la salida. Que la culpa es peligrosa cuando nosotros no entendemos lo que debemos hacer con ella. Pero si usted es un creyente y si no lo es, entréguese a Jesucristo, porque solamente en Él encontrará alivio. Esta es la gran verdad que transformó el mundo. Esto es lo que sucedió con Martín Lutero. Y después de una época de oscurantismo, los hombres se atrevieron a pensar y se desarrolló la ciencia, se desarrollaron las democracias. ¿Por qué? Porque el hombre ya no se sintió culpable y se sintió amado, amado por Dios. Ya no tenía el terror del infierno, sino que tenía un amor por su Salvador. Que el Señor les bendiga. Le invito a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor.